Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Vamos ahora con nuestra amadísima columna KD. La enciclopedia Comando Demolición hoy nos trae el concepto de ideología de género. ¿Qué nos está diciendo esa señora de fondo? ¡Miren, señores! ¡Señores! Miren. Bueno. Aunque los orígenes del término ideología de género son difíciles de delimitar, un precedente importante se identifica en las críticas a la perspectiva de género y a los derechos sexuales y reproductivos manifestadas durante los encuentros internacionales de la década de 1990 en torno a los derechos humanos y a la situación mundial de las mujeres. En concreto, se ha mencionado que en las discusiones sobre la desigualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos de las cumbres de la Organización de las Naciones Unidas de finales de siglo, las fuerzas conservadoras se manifestaron en contra del concepto de género. De hecho, en los albores de la Conferencia de Población y Desarrollo en el Cairo en 1994, el Vaticano arremetió contra el desarrollo de esta conferencia, asegurando que se trataba de un evento para la promoción del aborto y la homosexualidad. Me mata sí. No, esto de la promoción, ¿no? Como vamos a ganar plata con esto, ¿no? O sea... No, y aparte, o sea, a mí hay algo que dice todo, que engloba, o sea, que me parece que es una imagen clarísima, que es lo de las fuerzas conservadoras. O sea, sí, me imagino a gente abrazando privilegios, así como diciendo, no sé nada. A Darth Vader. Claro. Es como que... Somos las fuerzas conservadoras, o muchas conservadoras, así como... Respira denso. Bien. Una conservadora y el río. Bueno, no importa. En 1997, Dale O'Leary, una reportera cercana al Opus Dei que asistió a Beijing, introdujo la categoría ideología del género en su publicación The Gender Agenda Redefining Equality. En 1998, Alzamora Reboredo, de la Conferencia Episcopal Peruana, publicó La ideología de género, sus peligros y alcances. Los preceptos generales quedaron establecidos y desde entonces existen innumerables publicaciones que se caracterizan por su reiteración. Me gusta porque todo esto suscita literatura, ¿no? Sí. O sea, como mucha producción literaria en base a el miedo y el terror que genera la diversidad. ¿La gente leerá? Y supongo que entre ellos se leen, ¿no? Sin embargo, desde los años 70 fue la propia teoría feminista la que identificó al género como una ideología con el objetivo de trazar una plataforma de acción política. Las lecturas feministas de Louis Althusser, filósofo marxista y femicida, fueron cruciales al comprender que el género, en tanto organización imaginaria de relaciones sociales entre los sexos, opera como una ideología. También al poner el acento en la necesidad de un funcionamiento subjetivo de la ideología, esto es, una interpelación primaria que convoca a los sujetos a devenir varones o mujeres bajo una mutua exclusión entre identificación y deseo, a un sexo, un género, un deseo, el análisis del género como ideología otorgó rigor teórico a una comprensión de lo personal como efecto de una organización político-sexual. Mejor aún, dicho por Teresa de Lauretis, si lo personal es político, entonces no hay distinción entre tales esferas. Los agenciamientos sexodisidentes, incluidos los feministas, encontraron aquí su terreno de contestación. Las primeras campañas antigénero se identifican en Europa y posteriormente se expanden en América. Y en ambos casos se encuentra una serie de hitos que tienen elementos comunes. En 2007, en Croacia, y en 2008, en Austria, tuvieron lugar las primeras campañas contra los contenidos de educación en sexualidad, en Croacia, y contra el matrimonio de parejas del mismo sexo, en Austria. En este último país, además, se publicó el libro Menschenlehn, Gender Mainstream on the Way to a Sexless Society, que sería, digamos, como la hegemonía de género en el camino hacia una sociedad sin sexos, que ha servido como sustento a la oposición contra la llamada ideología de género. Posteriormente, entre 2012 y 2013, en Francia y España tuvieron lugar las primeras movilizaciones contra el matrimonio homosexual y contra el aborto, respectivamente, y más adelante hubo movilizaciones similares en Eslovenia y Alemania en el 2013, alrededor de los mismos temas, el matrimonio homosexual y la educación sexual. Por su parte, en Polonia, 2013, se hizo un llamado a detener la ideología de género y en Italia, en 2016, las manifestaciones
manifestaciones callejeras se enmarcaron en la consigna "Defendamos a nuestros hijos". Ahí están las fuerzas conservadoras. En América Latina el fenómeno se ha expandido en cascada. En México, 2016, se hicieron movilizaciones en contra de las parejas del mismo sexo, mientras que en Ecuador, Brasil y Perú, 2017, se centraron en derrocar las iniciativas que propendían por la educación sexual, enmarcándose en general en la consigna "Con mis hijos no te metas". En el caso de Ecuador es importante tener en cuenta que ya en 2014 el presidente Rafael Correa se había manifestado contra la ideología de género. En el caso de México, miles de personas se movilizaron en el 2016 en casi 20 ciudades para expresarse a favor de la familia tradicional. Por favor. O sea, que lo tradicional no caiga, ¿no? O sea, si vamos a violar en secreto y abusar y etcétera. Y nos juntemos los domingos a comer asado. Claro, y a caretearla, sí. ¿no? Eso que no caiga. Bueno, entonces estas personas, ¿no? Que se movilizaron, convocadas por la Iglesia Católica, iglesias evangélicas y organizaciones que se oponen a que la unión de dos personas del mismo sexo pueda ser reconocida como matrimonio de manera legal por las autoridades del país. La oposición a estos temas fue tan masiva que grupos conservadores en México decidieron liderar una iniciativa para conformar un Frente Latinoamericano por el derecho a la vida y a la familia. Ay, en 2015 en Argentina, Agustín Laje y Nicolás Márquez publicaron el libro negro de la nueva izquierda, Ideología de Género o Subversión Cultural. Un libro de dudosa fiabilidad intelectual, claramente, sí, hay que ver los autores, ¿no? En la que tergiversan múltiples líneas de pensamiento feministas, trans y queer, elaborando una suerte de patchwork que les permite descontextualizar un conjunto de experiencias sociohistóricas diversas y discontinuas. En todos los casos, la sororidad feminista, las prácticas sexuales no reproductivas y la afirmación de género fueron asociadas a la caída de la nación, la enfermedad, los tiempos finales. Me gusta, ¿no? ¿Cómo mezclar todo? ¿No? Como nación, enfermedad y tiempos finales, ¿no? O sea, lo apocalíptico no sería lo conservador al final. En fin, en ese mismo año el Papa Francisco exacerbó el discurso: estamos experimentando un momento de aniquilación del hombre como imagen de Dios. Me parece que al contrario, en realidad. O sea, Dios es, si está, es todo, ¿no? Y sí. Claro, como... Sí. O sea, no entendieron que la diversidad es parte del Dios universo. que yo quiero, dicen. Al Claro. Dios que estamos vendiendo hace Vamos a recortar la 2 variedad. lucas de año, claro. El Papa incluyó dentro de esta desfiguración la ideología de género y exclamó: hoy en día en los colegios les están enseñando a los niños, ¡a los niños! Que todos pueden elegir su género. ¡Qué barbaridad! Finalmente Francisco dejó en claro lo que estaba teológicamente en juego. Dios creó al hombre y a la mujer, Dios creó al mundo de una cierta manera y estamos haciendo exactamente lo contrario. O sea, la evolución no existe, según No, esta claro, señal. tal cual. Bueno, está buenísimo. Lo contrario, vamos bien. El punto del Papa es que la libertad de género, la libertad de ser o de venir en un género, la idea de que la vivencia de género puede ser una expresión de libertad personal o social, falsea la realidad, ya que en su opinión no somos libres ni de elegir el sexo de nacimiento, ni de afirmar orientaciones sexuales que se apartan de aquellas decretadas divinamente. De hecho, el derecho de las personas a determinar su género u orientación sexual es visto por las críticas religiosas antigénero como un intento de usurpar el poder creador de Dios, no la ciencia, ¿no? Queriendo ser la máquina de Dios y el destrozar el átomo, y de desafiar los límites divinamente impuestos a la agencia humana. Para el Papa, la igualdad de género y la libertad sexual no solo son excesivas, sino también destructivas, incluso diabólicas. Como tenés el Papa y la Papa, ¿no? ¿Por qué el Papa? O sea, ¿cómo es la vida sexual del Papa en el sentido de, digo, ¿por qué opina? Es como si yo me opinara de... No, pero además a mí lo que me llama la atención, ¿no?, del catolicismo eclesiástico es que vos decís... supuestamente no practican, ¿no? No tienen prácticas sexuales ni reproductivas. Claro. ¿No estarían yendo en contra de lo natural, ¿no? Entonces? Sí, no sé, por eso, ¿no? ¿No? Reflexionemos, ya que estamos. Un mundo ascético donde no hay más, listo, claro, no hay o sea, la pedofilia es menos condenable, según esta gente, que elegir tu propio género y ser libre. Anda a dormir, papá. ¿No? Bueno, en 2016 Perú fue el escenario de múltiples movilizaciones contra la ideología de género. Los eventos más destacados fueron los plantones de diciembre de 2016 y la emisión por televisión nacional de una campaña
para manifestarse en contra de la reforma curricular. Esta campaña y las marchas fueron lideradas por la Coordinadora Nacional Pro Familia, formada por grupos conservadores y entidades religiosas. Como resultado de la presión, a finales de agosto, la Suprema Corte de Justicia de Perú declaró la nulidad de la sección que comprendía el enfoque de igualdad de género del Currículo Nacional de Educación Básica. Se argumentó que esta sección vulneraba la disposición legal que estipula que las políticas educativas deben ser construidas y desarrolladas por el actuar conjunto del Estado y la sociedad. Esta gente tiene una idea muy, digamos, errónea, me parece, de lo que significa la igualdad y el respeto. Digo, o sea, es como silenciar, invisibilizar y reprimir. A esta altura, claro, a esta altura no me voy a poner a acomodar la estantería de vuelta de mi estructura, digo, Claro. porque vienen acá gente Sí, que no sabe sí. quién son, que quieren elegir, que no sé. O sea, la diversidad es tal en tanto sea la legitimada. Claro, ¿no? obvio. Sí, De sí, su podés mirada. elegir entre un deporte y una vez le pregunté a un Claro. vecino esta cuestión de cómo trataba el deportista, Sí. que no condicionara, les exiges. Y me dice, no, yo los dejo que elijan su deporte. Si no quieres hacer no era deporte, otra cosa. Quería, si quieres hacer danza de bueno, clase. muy así veo todo. Bien. Posteriormente, también en 2017, Brasil constituyó constituyó otro de los casos emblemáticos de movilizaciones contra las reformas curriculares asociadas a la denominada ideología de género. En esta oportunidad, las manifestaciones callejeras se concentraron en criticar la inclusión de términos como igualdad de género, sexualidad y orientación sexual en el currículo escolar. El impacto de estas movilizaciones fue tan efectivo que a nivel local se logró la promulgación de una ley que prohíbe la inserción de la ideología de género en las escuelas del municipio de Manaos, entendiendo por ideología de género la teoría que afirma que los dos sexos, masculino y femenino, son considerados construcciones culturales y sociales. Y a nivel nacional, se impulsó con éxito la destitución de la ministra de Educación del momento, o sea, qué fuerte. Tienen power. Este movimiento no es antigénero, es un movimiento restaurador de un ordenamiento del género. La película de Pixar del 2022, Lightyear, un spin-off de la ya clásica saga de Toy Story, generó cierto revuelo por las reacciones que suscitó la inclusión de un plano de un par de segundos en el que dos mujeres se besan. ¡Qué barbaridad! En algunos países la película no se pudo estrenar y en otros ciertas cadenas de cine la rotularon como contenido con ideología de género. Ah, está la etiqueta, hay etiqueta. Tremendo. Bien. La misma noción utilizan los detractores de la Ley de Educación Sexual Integral para argumentar en contra de su implementación. Hace 17 años se sancionaba en nuestro país una ley que ubica a la Argentina en la vanguardia de los derechos humanos. La verdad que sí. Si Después bien de todo lo que estamos diciendo. Y sí, o sea, es como espeluznante, ¿no? La reactividad, Para lo donde mires reaccionario. estaban todos así. Si bien la Ley de Educación Sexual Integral siempre tuvo, tiene y tendrá resistencias y mala prensa, los números hoy cuentan otro relato. Con una neoderecha que avanza y amenaza con quitar esta ley, son las encuestas y las cifras oficiales la principal carta y argumento para su defensa. Más del 80% de los y las menores que denuncian abuso lo hicieron luego de una clase de ESI, y más del 50% de los embarazos no deseados en la adolescencia se redujeron desde el 2015 hasta la fecha. Esos son los resultados que tiene darle información a las infancias para poder decidir mejor. In your face. A la educación sexual integral la resisten poderes económicos y religiosos y muchos de ellos están asociados a delitos de abusos sexuales en las infancias. Darle datos y herramientas sobre sexualidad en las escuelas es muy útil y muy empoderante, pero tiene mala prensa y mucha desinformación. Entre muchas de las falsedades que la ESI arrastra, una es que se trata de una clase separada de la currícula en donde se habla de sexo. La educación sexual integral, como su nombre lo indica, tiene que ser aplicada a todas las clases y a todo el programa. La transversalidad de la ESI es difícil cuando seguís sin comprender que la ley no te plantea contenidos nada más, sino que es el modo en que vamos a impartir el acto pedagógico. La ESI es un modo de llevar la clase, una forma de enseñar, una nueva mirada sobre una educación en donde los estudiantes son sujetos y sujetas de derecho y toman un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La transversalidad, como la aplicación efectiva, es un proceso que nos está llevando mucho tiempo. Sin embargo, creo que quienes nos hemos puesto los lentes de la ESI no podemos hacer otra cosa que seguir invitando a quienes están en nuestro entorno a hacer lo mismo. Esto lo sostiene Guadalupe Ruiz integrante de Comando ESI. Muy bueno
este recuerdo, este paseo también, Sí. y tener presente, ¿no? Citamos las fuentes, página 12, en el artículo Ideología de Género o Perspectiva de Género de Manuel Teumer y No disparen contra la ideología de género de Judith Butler. Telam, Ponele, la ideología de género por Irene Polimero Sosa. Filonews, ESI, 17 años de la ley más valiente. Y por si esto no hubiera sido suficiente, les vamos a ahora hacer escuchar un audio. ¿Qué es ESI y para qué sirve en todos lados? Todos hablan de la ESI. ¿Pero qué es? La educación sexual integral es el conjunto de actividades que se realizan en la escuela para que los chicos y las chicas, de acuerdo a sus edades, aprendan a conocer su propio cuerpo, asumir valores y actitudes responsables relacionadas con la sexualidad, conocer y respetar el derecho a la identidad, la no discriminación y el buen trato. El acceso a la información para el cuidado de la salud sexual y reproductiva es un derecho humano. El Estado y las instituciones educativas tienen la obligación de garantizarlo. Es por esto que no es necesaria la autorización de las familias y tampoco estas u otros actores pueden oponerse a la implementación de esas políticas públicas. A través de la ESI, la escuela ayuda a los chicos y las chicas a comprender su proceso de crecimiento y a sentirse acompañados en el desarrollo de la sexualidad y el cuidado de la salud. Es una educación para ser más que para hacer. La educación sexual integral brinda herramientas para que las y los adolescentes puedan expresar sus emociones y sentimientos, decidir con libertad y responsabilidad cuándo iniciar las relaciones sexuales y con quién, evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, conocer el derecho de las adolescentes embarazadas a seguir estudiando, respetar la diversidad sexual y rechazar toda forma de discriminación, construir un análisis crítico sobre los mensajes cotidianos sobre la sexualidad, televisión, internet, chistes, saber a quién acudir en caso de violencia sexual. Es integral porque debe aprenderse en todas las materias desde sus distintos abordajes, sin pudores y con total libertad para aprender. ¡Ya son niñas! ¡Las niñas no son!